primer lugar, muchas gracias a la Cátedra de Cambio Climático por la oportunidad que nos da de presentar nuestra actividad. Por supuesto, a la Universidad de Oviedo le agradezco que nosotros también somos parte, porque participamos, nuestros alumnos de las tesis en el Departamento de Energía, o sea, también tenemos una relación muy fuerte con el departamento. Yo creo que Nieves ha incidido prácticamente en todo. Afortunadamente lo ha dirigido a Asturias, porque yo voy a dar la parte que corresponde a España y la parte en la que el ITAC está contribuyendo a esa mitigación del cambio climático. No puedo por menos de decir que en Asturias también hemos tenido una participación, vamos a decir, importante en muchos aspectos. Por ejemplo, el premio Príncipe de Asturias de Cooperación de la lucha contra el cambio climático que hemos tenido. No voy a decidir ahora los aspectos de los acuerdos de París, de los 1,5 grados por encima de la media preindustrial, etc. Y seguro que Nieves se va a acordar ella hablaba del año 2021, pero bueno, esto ya empezó en el año 2008, 2009 se imprimió este libro de cambio climático en el que participamos más de 47 expertos, no solo de Asturias, sino también de Cantabria, Andalucía, Madrid, etc. Y después, todo lo que ella dice de emergencia, cambio climático, es que realmente esto en el 2008-2009 también nosotros lo estábamos haciendo. Nos volvieron a reunir Nieves y Ricardo Anadón, en aquel tiempo, no sé, bueno, nos volvieron a reunir 10 años después, y 10 años después se publicó otro documento en el cual al final lo que se decía era que cada emisión, cada minuto, cada decisión, cada acción cuenta. Y también lo dijo Nieves antes, que la ciencia cuenta. Nosotros en Asturias pues también hemos tenido una contribución bastante importante en este sentido del cambio climático. Estamos muy concienciados, como decía también Nieves, las emisiones de CO2 per cápita, que yo estuve en ese capítulo, el capítulo de energía precisamente, y esa gráfica la vimos en ese capítulo. En aquel entonces era todavía mayor las emisiones de Asturias per cápita. Las hemos estado reduciendo fundamentalmente por lo que decía Nieves del carbón. No me voy a enrollar mucho porque la charla que tengo preparada es la extendida, porque no fue un fallo informático sino humano, en este caso mío, que había quitado transparencias, y esta es la extendida. José Luis, avísame 5 minutos antes, porque si no voy a pasar transparencias bastante rápido. Bueno, no voy a incidir tampoco, todos conocéis el panel intergubernamental sobre el cambio climático, no voy a incidir sobre ello, sabéis de sobra lo que dicen, y realmente el panel, el IPCC, realmente es prudente. Es prudente lo que dice, aunque penséis que no, que nos avisan de que hay cambios, etcétera, por lo que va a suceder, pero son prudentes. Y por otra parte, el último informe que ha publicado se refiere hasta el 2020. Aquí los datos son corresponden hasta el año 2022. Es la Organización Meteorológica Mundial, que es la madre o el padre del IPCC realmente. Y ya veis lo que pone, ¿no? Que la temperatura media mundial ya ha subido 1,5 grados, 1,15 grados por encima de la media promedio. Y los últimos 8 años son los más cálidos registrados. Esto se va produciendo continuamente, cada vez más. Incluso los niveles de emisión de los gases de efecto invernadero, sobre todo incluso del metano, son los más altos de registrados. No solo eso, sino que lo que hablamos tanto de que está subiendo el nivel medio del mar, también lo que se dice que hay que tomar como promedio los 30 últimos años, pues bien, ahí están los 30 últimos años, y no es que haya subido el nivel del mar, es que encima la pendiente de subida cada vez es mayor. Esa gráfica la veis que va tomando de 10 años en 10 años, y los últimos 10 todavía, la pendiente, aunque no se aprecie, todavía es mayor. Es decir, que la emergencia climática está ahí. La tenemos ahí. Estos son datos también de la Organización Meteorológica Mundial, y ya yendo a Europa, estos son datos recientes, este es del mes pasado, y no recuerdo, pero también en este año. Este es del Servicio Copérnico de Cambio Climático de la Unión Europea. Veis ahí, en el caso de Europa, lo que ha pasado en el último año. Incluso ha habido aumentos mayores de 2 grados centígrados sobre la media. No del periodo toma el 91-2020. Pero ya veis, y España, afortunadamente en este caso, todavía había países en que la media de la temperatura
ellos lo que predicen, realmente donde tomes para realizar la pendiente es un poco subjetiva. Ellos toman los 30 últimos años, dicen que el 1,5 grados lo vamos a alcanzar en el 2023. Depende de dónde cojas la pendiente. Yo la tiré un poco así a buena pluma y a mí me salía en el 2040. Pero es igual. Da igual que sea en el 2033, en el 2040 o en el 2050. Los 1,5 grados centígrados son a fin de siglo. O sea que probablemente veamos esa... Lo estamos viendo ya, pero probablemente si no tomamos unas medidas urgentes, como veréis después, eso se va a hacer. España, además, es uno de los países que tiene una mayor vulnerabilidad al cambio climático. Y es uno de los países en que la capacidad, tiene una menor capacidad de adaptar al cambio climático, a pesar de que en España tenemos, como en Asturias también, tenemos el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, pero estamos en desventaja, vamos a decirlo así, con respecto a otros países. Son más grandes los riesgos en España que en el resto de Europa. Y bueno, ya esta graficación ya podéis ver, ahí tendréis de dónde la he sacado ya hace tiempo, también la publicaron de la Nueva España, esto está actualizado, pero dicen más o menos que vamos a, excepto el ojo del horizonte, pues vamos a tener bastantes problemas de inundación en España, no sé, prácticamente toda la playa San Lorenzo, gran parte y demás, ¿no? Esto es un poco anecdótico, pero veis los efectos que no son tan grandes incluso aquí como en otras partes del mundo, que van a quedar completamente sumergidas. Si no, incluso a tener que ir al Reino Unido, que ya lo he hecho anteriormente. Pero bueno. Y la verdad es que esto no lo quería poner tampoco así por lo que hemos sufrido nosotros en Asturias en el último mes. Pero esta es la realidad. Esta es la realidad lo que ha pasado en el año 22. Y veis que España es donde se ha concentrado también el año pasado. Pero es que esto está sucediendo recurrentemente. En este año en Asturias llevamos ya, increíblemente, creo que son desde enero 38.000 hectáreas quemadas. En el último mes eran alrededor de 30.000. Todo lo que os estoy poniendo es un poco, nos está poniendo qué pesimismo, ¿verdad? Pero es que todavía podemos hacer algo. Y esto es lo que dice Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, que es que tenemos los instrumentos para combatir esto. Lo que pasa, como decía Nieves, es que hay una emergencia y hay que hacerlo más rápido todavía de lo que la Unión Europea nos está diciendo. Que incluso el Fit for 55 ya está sobrepasado. Están ahora en el Parlamento, se acaba de aprobar, tiene que pasar a la Comisión, en que hay que aumentar al 62% con respecto a la reducción de las emisiones de GI, el 60% con respecto a 2000, 62% con respecto a 2005. Que ahora creo que andaba por el 40%. Y todavía va a haber objetivos mayores, porque incluso con esos objetivos no vamos a llegar, y ya lo veremos después. Nieves también, no sé si la veis muy bien, esta gráfica está sacada de la estrategia de descarbonización a largo plazo, que la podéis bajar de la web, y pone en conjunto tanto los objetivos del PNIE, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima a 2030, como la estrategia de descarbonización a largo plazo a 2050. A no ser que queráis ver todo el documento del PNIE, que son más de 400 páginas largas, pues allí lo tenéis resumido los objetivos, ¿no? Y los objetivos son reducir en un 23% las emisiones de CO2 en España con respecto a 1990, un 90% en 2050 y toda una otra serie de objetivos que veréis, ¿no? Como por ejemplo aumentar la potencia de almacenamiento, aumentar la contribución de las energías renovables a la generación de energía eléctrica, que tiene que ser un 100% en el 2050. En resumen, toda una serie de objetivos que podéis ver aquí a lo largo de toda esta gráfica y de la cual veréis después lo que en el ICAP podemos contribuir a todo ello. En el ICAP, pues nuestra temática principal del 2020 se basa en obtener una energía limpia, segura y eficiente. Tenemos varios desafíos y veréis las palabras clave, que es hidrógeno, valorización de la biomasa, tanto como fuente energética como fuente
transporte de carbono sostenible, el almacenamiento y generación de energía mediante dispositivos electroquímicos, que es una pata coja que tenemos realmente en España, porque por mucha energía renovable que tengamos, si no almacenamos esa energía renovable, pues vamos a tener que invertir a las centrales que paguen, a las fotovoltaicas, a la eólica, y ya ha pasado, y está pasando, porque no podemos almacenar esa energía. Ahí es donde está el hidrógeno. Y por supuesto, fundamental, que es donde nosotros en Militar tenemos más background, es en la reducción de emisiones de CO2. Más background, aunque nuestra historia se remonta a los materiales de carbono, eso lo tenemos muchísima experiencia. Y bueno, estas líneas que llevamos a cabo en el INCAR son dos, que son las de materiales de carbono de altas prestaciones para la energía y la descarbonización de sectores industriales. Tenemos 3 departamentos que se dividen en 14 grupos de investigación y 37 investigadores. En total, en el INCAR ahora aproximadamente somos 140 personas, entre investigadores, postgrados, predoctorales, desarrollando su tesis, postgrados, postdoctorales, etc. ¿Y dónde entramos aquí? En los objetivos del PNIE. Bueno, pues para empezar, no podría dejar pasar al hidrógeno. Entonces, los colores del hidrógeno los pongo ahí para que veáis, cada uno tiene su colorito, porque varía. El verde, el azul, el rosa, el amarillo también hay, son de todo. Entonces, si hablamos de hidrógeno verde o hidrógeno renovable, como ahora casi todo el mundo ya prefiere llamarlo, aunque el hidrógeno verde está relleno, ya da la atención un poquito más, ¿no? Y veis ahí las definiciones, ¿no? El hidrógeno renovable es fundamentalmente el que se obtiene a partir de la electrólisis, ¿vale? Pero también se puede obtener a partir de biomasa, por ejemplo, reformado de biomasa. Esa es otra que casi nunca se menciona, pero que también se puede obtener a partir del hidrógeno renovable. Y también existe toda una serie, de este gráfico, depende, si veis ahí en esa parte, es que esto no apunta muy bien, bueno, aquí veis la electrolisis, pero claro, si la electricidad que viene de la electrolisis no es renovable, no tenemos un hidrógeno verde, tenemos un hidrógeno que tampoco sería azul, a no ser que tengamos captura y almacenamiento de CO2. Igual en todo el resto, en el reformado, en la gasificación, el craqueo, etc. Siempre que no apliquemos tecnologías de captura y almacenamiento de CO2, ese hidrógeno no será azul, será gris, negro, como queráis los colores, pero será no renovable. Y el resto, pues ya veis ahí que está la electrólisis y otros a partir de biocombustibles. ¿Vale? Sí, después, bueno, voy a referirme a lo que decía antes mío también de los objetivos país. Los objetivos país con respecto al hidrógeno, que ya veis la hoja de ruta, y creo que ya todos tendréis en mente el hidrógeno, es de instalar 4 gigavatios de energía a partir de la electrolisis de hidrógeno, a partir de potencia, a partir de electrolisis, a partir de otra serie de ellos. Pero es que en Asturias también, y en Asturias hemos, en cuanto al hidrógeno, ha estado la mesa de hidrógeno, están desarrollando estos, unos llevados a cabo por el Principado, que es el proyecto del RECODE, que tiene toda una serie de proyectos en marcha. Habéis oído todos hablar del HIDIL, que también ha mencionado con respecto a Arcelor, Siberia, Enagas, etc. El gran proyecto que es el mayor del mundo para la producción de hidrógeno renovable. Y también lo que va a instalar EDP va a reconvertir sus terrenos, sus instalaciones para la producción de hidrógeno renovable. En Asturias se ha llevado a cabo esta mesa del hidrógeno, después dividiéndola en submesas, y ahí en el INCAR hemos participado tanto en estas mesas del hidrógeno, también en la estrategia de transición energética justa del Principado de Asturias, la estrategia que he mencionado de circularidad, de materias primas, y ahora últimamente en el Observatorio de Transición Energética Justa también estamos participando en todo esto. ¿Y qué hacemos con respecto al hidrógeno? Voy a llamarlo aquí azul porque está con captura de CO2, pero es una parte que no se puede obviar. Estamos todos yendo hacia el hidrógeno renovable, pero es que prácticamente todo el
se está llevando a cabo un proyecto europeo con una instalación en Arcelor. Veis aquí, está basado en un ciclo de calcio, se llama calcio looping también, pero trata el gas de gas, es el gas de horno alto. Veis que ese gas se transforma mediante una reacción de water gas shift, el CO2 e hidrógeno. Si este CO2 se captura por la cal, estamos desplazando la otra reacción hacia la derecha, estamos produciendo CO2 e hidrógeno. Posteriormente, bueno, esto lo cataliza el cobre. Posteriormente, si lo que hacemos es, mediante un ciclo, regenerar este óxido de calcio que vuelve a entrar en la reacción y el óxido lo reducimos, pues vuelve a catalizar. Es un ciclo. Y esto se está llevando a cabo en Arcelor. Es un proyecto europeo. No me acuerdo ahora cuántos participantes y millones hay, pero vamos a verlo nuestro vídeo ahora o después, que si no cae desaparecido. No me acuerdo cuánto es. Sí lo sé en otro proyecto que veremos posteriormente. Ahora sí, el hidrógeno renovable, electrolítico, también se está investigando en el INCAR. Aquí veis lo típico, la electrólisis, o lo contrario, que es la pila de combustible que se obtiene energía a partir del hidrógeno, ¿no? Aquí se produce y aquí la pila de combustible, ¿no? Es mayor la energía que se consume que la que se produce, pero obviamente tenemos que disponer de ese hidrógeno para ese sistema de almacenamiento. Y bueno, disminución de emisiones de CO2. Pero ¿qué es nuestra contribución aquí? La contribución del INCAR. Bueno, pues que los catalizadores que se utilizan en la reacción de producción de hidrógeno son INCAR, el platino es INCAR. Se podría mejorar pues añadiendo un soporte sobre cobre, pero lo que se hace en el INCAR es un método a base de materiales de carbono sobre lo que se depositan pequeñas cantidades de esos catalizadores caros. ¿Vale? Y en cuanto al otro electrodo, pues lo que pasa es que también son metales caros. Lo que se llama en este caso, pues ya veis, sustituir estos metales por compuestos de níquel y hierro. Otra fuente de hidrógeno que os he mencionado antes, renovable, no electrolítico, pues es a partir de compuestos biomásicos. Por ejemplo, mediante la gasificación de biomasa, el reformado también de biomasa, reformado gas líquido, gasificación sólido. En este caso lo que se trata es lo que se llama Source Enhanced Biomass Gasification o Reform, dependiendo que sea sólido, líquido o gas, ¿no? Es la gasificación reformada de biomasa con captura integrada de CO2. Aquí veis las reacciones una a una, es la de reformado. Por ejemplo, este es un ejemplo que sería de metano, imaginaros el biogás, acompañado de CO2, obviamente, pero sería la reacción de reformado, la posterior de gas, y luego, si este CO2, lo he dicho antes, lo capturamos, se desplaza las reacciones hacia la derecha. Y esto es lo que estamos intentando, pues, es hacerlo en un solo paso. Aquí veis un ejemplo, ¿no lo veis? Aquí veis un ejemplo con biomasa sólida, pero si imagináis biogás o líquidos derivados de la biomasa, pues sería prácticamente igual. En un solo paso se producen todas esas reacciones que habéis visto antes. Posteriormente, lo que se hace es volver a producir el carbonato, el óxido, perdón, en esta transparencia de CO2 prácticamente sale puro. Ojo, que si aquí metemos aire, la parte que está el oxígeno, el CO2 vuelve a estar purificado, diluido con hidrógeno. Lo que se hace es lo que se llama la oxicombustión, con oxígeno y hidrógeno.
objetivos del PNIEC son aumentar el almacenamiento que ahora existe en 6 gigavatios, creo que son 3,5 gigavatios en las de bombeo, en las hidráulicas de bombeo, y 2,5 en cuanto a baterías. De momento de bombeo hay cero. No hay ningún más. No, perdón, hay, pero es aumento sobre los existentes. O sea, 3,5 gigavatios de momento cero. En cuanto a los 2,5 gigavatios de batería, seguimos de cero. Es decir, de momento vamos no. ¿Qué estamos haciendo en el instituto? Pues en el instituto lo que estamos haciendo es, en cuanto a investigación, en cuanto a las baterías, litio, sodio, supercondensadores, esto se denomina supercondensadores y baterías de flujo medio. En todas ellas hay personal que en este momento, pues, hablaba José Luis de las injusticias y tal. Aquí es la parte que menos hay, que no hay la gente de los investigadores de INTA que están trabajando en todas estas tecnologías, ¿no? Y lo que se aplica en cada una de ellas, pues ya veis los materiales de carbono, los electrodos, por ejemplo, de grafito, carbones activados o fibras de carbono modificadas. En cuanto a las baterías de flujo-redos, que bueno, es porque están, ya veréis después que voy a poner la siguiente transparencia, tienen unas características muy singulares. Son 2 electrodos y 2 electrolitos. Y la energía se almacena en los electrolitos, no los materiales de los electrodos. Tiene una serie de ventajas, como los valores independientes de consumo de energía, una larga ciclabilidad y una gran durabilidad. Aparte de todo ello, pueden almacenar una gran cantidad de energía, del orden de megavatios. En el instituto, pues lo que se hace son estos electrodos, en forma de piel. Pues aquí, aparte de todo eso, pues el instituto, uno de los grupos de investigación está liderando una plataforma temática interdisciplinar del RESIC. Lideran esta parte. Empezó esta plataforma en abril y ya veis que participan varios centros del CSIC y el INTA lidera esta parte. Han llevado a cabo una de estas baterías de flujo de 1 kilovatio, han pasado al paso de escala 10 kilovatios y ahora han construido otra de 50 kilovatios en Zaragoza, la han construido en Zaragoza. Ya veis aquí la cantidad de electrodos que se han fabricado en el instituto y lo que se va a hacer ahora es con una serie de problemas. Cuando la cosa es grande hay problemas. No voy a hablar de ayuntamientos, pero no fue posible instalar en Zaragoza o en tal. Se va a instalar esa batería de 50 kilovatios en un pueblo de Salamanca de 200 habitantes, sin ningún problema. Y ahí va a estar instalada 50 kilovatios. Ahora, esta es otra parte que es muy importante, porque tenemos que luchar contra el cambio climático, pues es otra de las líneas de investigaciones que se llevan a cabo en el plan. Otra, bueno, no realmente fijación de carbono, o sí puede ser otra de las partes que se está investigando, otra de las líneas del instituto, así como también mejora de suelos, lucha contra la contaminación. En este caso es mediante lo que se llama carbonización hidrotermal. Hay un autoclave perteneciente al ICAR que está instalado en Cogersa que aprovecha el vapor de la incineradora que tienen en parte el vapor de la incineradora de Cogersa para alimentar a este autoclave. Las condiciones de trabajo son del orden de 200 grados, una presión de más de 15 atmósferas. Ya lo veis, y tiene un contenedor aquí con de 1 metro cúbico. Ahí pueden introducir lo que veis aquí. Fracción orgánica de residuos sólidos urbanos, residuos verdes de parques y jardines, lodos de depuradoras, magal, especies como el plumero de la paja, etc. Y lo que obtienen pues, con un combustible sólido que puede servir a la enmienda de suelo, lucha contra la contaminación, etc. Y precursor también puede ser de materiales de carbono, etc. Aquí hay otra parte, ya veis que también, bueno, no voy a decir mucho en ello, pero lo que decía antes de que hay unos objetivos muy ambiciosos y tienen que incrementarse, los 5 millones de vehículos eléctricos, vamos de pena, bien. En el caso estamos construyendo porque tenemos 6 cargadores ahora, como a 31 de diciembre hay que instalarlos dependiendo de las plazas que tuviese de la
problema? Llevamos solo en 10 años más de 1 millón de más de 1 millón. Estaba recientemente en Madrid en unas jornadas del PNIE y estaba hablando ahí con el presidente del foro de bosques, creo recordar, que aparte de todo esto, lo que pasaba que estaban sin cuidar los incendios, que no es que sean naturales, no vamos a achacarlos al cambio climático, vamos a achacarlos al mechero, a la cerilla, etcétera, ¿no? Pero bueno, el cambio climático tiene también mucho que ver y el cuidado de los bosques. Casi yo la razón de comentar, porque estaba mencionado. Entonces, este es un problema de los incendios, porque contra los incendios, ¿qué podemos hacer? Meterlos en la cárcel, pues surgen como... Pues, es otro problema adicional. Lo que queremos los sumideros, y es que está contemplado en el PNIE. Todo lo que no podamos evitar de emisiones lo absorben los sumideros. Incluso es muy optimista el PNIE, porque dice incluso conseguiríamos emisiones negativas con estos sumideros. Estamos lejos, y no es que estemos lejos, sino que la Comisión Europea todavía va a aumentar los objetivos y tendremos que plasmarlos también. El PNIE se revisa cada 5 años. Ahora mismo se está revisando el borrador en junio y para el año que viene hay que presentarlo a la Comisión Europea. Va a haber que aumentar los objetivos como los aumenta la Comisión Europea. Esto es lo que también hablaba antes Nieves y veis. Los últimos datos es este 289, que ha salido ahora en marzo, el informe de inventario nacional. Estamos igual viendo esto. Y realmente estos datos que pongo aquí son estimaciones, y parece que vuelve a aumentar. Es decir, no estamos disminuyendo, estamos aumentando. Aparte de las bajadas cuando la crisis, y bueno, medidas que se tomaron a partir de este año, no sé qué muy bien, luego en el 2020 también la bajada, pero ha vuelto a subir, estamos subiendo. Entonces, el IPCC es la primera vez que lo menciono, bueno, la segunda. Todos ellos, el IPCC, la Agencia Internacional de Energía, nos dicen que no vamos a llegar con los compromisos a escala nacional, no vamos a llegar. Estamos lejos de ello. Cuidando el IPCC siempre es lo mismo. La Agencia Internacional de Energía defendiendo a los productores de energía, los contaminantes. Pero es que lo dice también la IENI, que es la Agencia Internacional de Energía Renovable. Entonces, bueno, lo dicen todos, algo pasará. En la Comisión Europea están muy concienciados con ello. La comisaria de Energía, de Carl Simpson, ¿no? Bueno, pues también nos ha dicho que todos ellos tienen modelos para evaluar cómo van a proyectar las proyecciones de cómo van a ser esas emisiones en el futuro. Pues el modelo de la Comisión Europea dice que tendremos que capturar entre 300 y 640 millones de toneladas por año para cumplir los objetivos climáticos. Hubo un gran boom de los procesos de captura de CO2, incluso la Comisión Europea quisieron tener 12 grandes proyectos, en España se iban a instalar uno, y de repente todo esto hacia abajo, como podéis ver. A partir del año 2010 fue todo para abajo. Pero a partir del 2017 el crecimiento de proyectos en desarrollo y los que se iban a instalar seguros, porque ahí ya veréis un ejemplo de concreto de los muchos que hay en Europa ahora mismo, pues está subiendo. Realmente lo que veis acá abajo en rojo son los que están ya comerciales en marcha. Vienen a representar unos 40 millones de toneladas de CO2 capturadas y almacenadas. Y el resto hasta 244 millones de toneladas en el año 2022. ¿Qué es lo que pasó en ese declive? Bueno, primero el sector energético se giraba en renovables, había comercio de 110 euros por tonelada, incluso llegó a menos de 1 euro por tonelada, que era recordar.
almacenamiento de CO2 no están incluidos en el PNIEC, están de pasada, ni están prácticamente en ningún sitio, ni en este PNIEC están, parece que no se van a incluir. Hay un gran apoyo por parte de una serie de industrias y una plataforma que tenemos en España, que es la plataforma tecnológica española de CO2, que estamos yendo a entrevistarnos con los distintos gobiernos. Ayer yo he estado en Bilbao, que están los representantes del gobierno vasco, el gobierno de Cataluña, los que no están en elecciones. Es lo que estamos intentando impulsar esos proyectos, aparte de porque en el País Vasco y Cataluña es donde tienen más interés y donde se concentran las industrias emisoras de CO2. Hay industrias que son, ya lo he visto también libres, son imposibles de evitar. Tenemos, por mucho que cambie el combustible que utilizan, tiene que ser carbonato que se convierte a óxido. Así de vuelta, por mucho que se convierta al DRI, va a seguir teniendo emisiones de CO2. Y de CO2 que se ven, etcétera, etcétera. Hay más industrias. Son emisiones difíciles de evitar y posibles de evitar. Y el año, creo que fue el 19 por ahí, eran 21 millones de toneladas. Seguro que por mucho que... bueno, y lo que hay que voy a pasarla rápido. Y esto es lo que nos dicen, pues estos son de Ligena, lo que nos dicen es que hay que reducir esas emisiones y estos son los porcentajes de cada una de las medidas que hay que implantar. Las renovables, la conservación, la eficiencia energética, la electrificación hasta donde pueda llegar, el hidrógeno, pero es que la captura y almacenamiento del carbono contribuye con un 20% más que el hidrógeno. Y ya veis ahí lo que tendríamos que capturar. Ahora mismo son 44 millones de toneladas. Para el año 2030 deberíamos capturar 1,3 gigatoneladas. Y para el año 2050, 7,5 gigatoneladas. Si queremos permanecer en los 1,5 grados. Estamos lejísimos. 2030, 1,2 gigatoneladas. Ahora mismo, 0,0 grados. Y, bueno, realmente otro de los mantras que se repiten es que la captura y el almacenamiento de CO2 no está madura. Sí que está madura, y desde hace muchos años. El precio está por las nubes. Ya veis aquí por donde anda, excepto la captura directa del aire que se dispara, o sea que está aquí arriba. Comparar esos precios con los que tenemos ahora y que van a subir. Pero si tenemos 100 euros por tonelada, ya veis que prácticamente está todo por debajo. Son mantras que se repiten y que no son ciertos. Y bueno, no voy a entrar en ello, simplemente que las tecnologías de captura de CO2 pues, se basan simplemente en separar o bien el CO2 del hidrógeno, o tecnologías en este caso de combustión. Es decir, tener un CO2 en condiciones de poder utilizarlo, de usos, o poder almacenarlo debajo de tierra. Y debajo de tierra ya se está almacenando, y desde hace muchos años. En concreto Noruega desde el año 96, por ejemplo. Pero en Estados Unidos llevan desde hace muchísimos años utilizándolo para la extracción mejorada de petróleo, como también lo están almacenando bajo tierra, almacenamientos geológicos. Este es uno de los el que a mí me gusta utilizar, que no sé quién lo utiliza, no sé si fue Mónica que está aquí o alguien que lo ha diseñado, ya es lo que se basa el concepto de carbonatación calcinación, de casting looping, en el cual el INCAR tiene una patente y que no solo eso, sino que tiene una planta piloto en la central de la Pedrera en Mieres. La central de la Pedrera son
2030 con esa serie bueno, no voy a entrar, pero la CAU está muy implantada en la Unión Europea ahora mismo, quiere desarrollarla. CAU es el acrónimo en español de captura, almacenamiento y uso del CO2. ¿Vale? Este es solo un ejemplo de los proyectos actualmente en marcha, que ya empezamos, ¿de dónde pasamos? Es el proyecto RINSA, de almacenamiento geológico en Dinamarca, pero este CO2 viene de una planta de Bélgica. Son lo que se llama el transporte transfronterizo, que encima hay que ponerlo en marcha porque no hay esos acuerdos entre países. Eso lleva su tiempo y demás. Este es uno, pero hay muchos más. En Europa, ahora mismo, los países del norte, Italia, Bélgica, el Reino Unido, que está, no funciona, no funciona, y lo van a almacenar en unos campos que se llaman ahora sí, no se llama el NIL y posteriormente el SIL. O sea, no sé quién lo ha hecho en español, pero bueno, lo van a almacenar ahí, con una capacidad de, creo que en 2030, de 8 millones de toneladas al año, entre 4 y 8 a partir del año 2030. Hay muchos más, este es un ejemplo. Y bueno, yo no voy a... Y otro sí que nos interesa, el proyecto Picasso. El proyecto Picasso lo está impulsando, lo van a llevar a cabo en un depósito de gas que utilizaron ya de Francia, y están en ese consorcio, van a estar, empresas como Repsol, por ejemplo, españolas, que intentan llevar allá las emisiones de CO2, ya veis, regiones españolas están en este proyecto. En Francia no tienen suficiente CO2 ellos, no nosotros. Este proyecto no ha recibido apoyo, simplemente apoyo por parte del gobierno español, porque la captura, almacenamiento de CO2 no está en el PNIEC, no está en esa estrategia. Es lo que estamos luchando para el Instituto de razones, porque en el PSIC tenemos patentes, tenemos tecnología propia. Hay muchos grupos, no solo en América, sino en otras partes de España, que también trabajan en la captura de CO2. Y va a ser imprescindible, lo están diciendo en Europa. Y bueno, no voy a hablar de almacenamiento geológico, solamente indicar que el PSIC, a partir del IFMI ya el PSIC, el Instituto Geológico de la Unión de España, identificó en su tiempo más de 100 a lo que se llama acuíferos marinos profundos, donde se podría inyectar el CO2. ¿Qué es lo que pasa? Que se necesita hacer estudios en profundidad para que se puedan inyectar. Hay 103, por la capacidad, ya lo veis, 5 gigatoneladas, 1,8, 2,9, 3,8, podrían almacenar el CO2 producido teóricamente de los emitidos por la industria española durante 60 años. Pero hay que apoyar. Si no pones la regulación, porque hay muchísima burocracia involucrada, no se va a poder. Pero en España tenemos la opción, pero no hay. Y bueno, esto es final, yo creo que ya lo he ido comentando a partir de ahí, todo lo que he dicho, y es que ahora, si no implantamos esas medidas ahora, ya no tarde, en Europa ya la están haciendo, y esas tecnologías tienen un retraso, tienen un decalaje. No vas a, en un momento determinado, pues ponerte a capturar y almacenar CO2. Aparte que las empresas lo van a hacer, a no ser que tengan una estabilidad. Por cierto, que sí que hay empresas que se están capturando CO2 de estabilidad y desde hace muchos años. País Vasco, Cataluña, etc. Carbonos mecánicos, el PROIS está produciendo hidrógeno. Y ese hidrógeno se lo está suministrando a Repsol, pero está ese CO2 que captura. Obviamente por aquí, ya hace muchos años. En el País Vasco, o durante los mismos, etc. ¿Vale? Y bueno, es que es ahora el momento, porque estuvimos de trabajo de 8 o 10 años. Y no lo podemos fiar todo al hidrógeno. Venimos hablando del hidrógeno y no se puede fiar. A no ser que yo tengo que cambiar ya también mi conocimiento ya como químico, como todo, porque el hidrógeno era en color, no se encontraba libre de la naturaleza. Me he enterado no hace tanto que ahora surge hidrógeno de varios sitios. En España tenemos en Huesca unos pozos que están para intentar explotar, una compañía que se llama Helios, y sale el hidrógeno natural. En Mali lo llevan explotando, en Mali, en África, con un hidrógeno que sale de la Tierra, a una profundidad de 3.000 metros,
que recordar que calcula más de 1 millón, no sé si han hecho estudios